Bendiciones para todos, buenas noches. Esta noche de altar familiar es una noche de bendición, una noche de palabra, una noche con propósito. Bendecimos a todos los que están conectados en línea. Y bueno, estamos terminando una jornada hoy el día sin IVA en Colombia, lamentando mucho la falta de prudencia de muchas personas en nuestra ciudad, en nuestro país, donde no tuvieron la prudencia. Y la Biblia dice que el que ama el peligro en él perece, ¿sí? Y por eso tenemos que aplicar sabiduría. Y dos principios de sabiduría para poder comenzar en esta noche. Número uno, no buscar el peligro, ser prudentes. Porque el que ama el peligro en él perece. Y número dos, también el principio de José. Porque dice que José de Faraón tuvo un sueño. Dice que en ese sueño hubo 7 vacas flacas que representaban 7 años de hambre, de escasez, y 7 vacas gordas que representaban 7 años de abundancia. El principio de José y de la administración de José nos enseña a nosotros en este día que en el tiempo de abundancia tenemos que aprender a guardar. Ver gente que posiblemente tenía su prima o tenía su dinero guardado para la temporada de escasez que se viene y la recesión económica que se viene, comprando desbordadamente y cayendo en una mentalidad de la parte mercantilista, comercial, cayendo allí para comprar cosas que no necesitan y para impresionar gente que no necesitas impresionar. Entonces ahí nos falta también la prudencia, falta la prudencia. Estoy haciendo un llamado a la prudencia, de que guardemos, de que tengamos el sentido de la administración, de cuidar cada peso, de administrar correctamente, de priorizar, escucha este término, de priorizar, y de no comprar lo que no necesitamos, sino que ahorrar para el tiempo de recesión y para el tiempo de la escasez, para que haya alimento, para que haya vestido. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a cocinar televisión. Si tu hijo te pide carne, no le vas a cocinar un iPhone. Entonces tenemos que tener prudencia, tenemos que tener sabiduría. Apliquemos el principio de la sabiduría en esta noche alta. Así que quiero saludarles, saludamos a todo el Ministerio Livingstone, a las casas que hay, saludamos a la familia Lobo allá en Cali, y también extendemos a toda la familia Lobo nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de su familiar. Saludamos también a toda la familia Livingstone, donde quiera que haya una casa conectada, haciendo hoy altar familiar, dando una orientación para el día domingo. El día domingo tomaremos la cena del Señor. Alista el domingo la cena del Señor. Pero también el día domingo vamos a celebrar el Día del Padre. El día domingo va a ser celebración del Día del Padre con una palabra con mi esposa, la profeta Adriana, dedicada a la celebración del Día del Padre. Una palabra direccionada y con una palabra de Dios para todos los papás. Así que estemos conectados también el día domingo. Lo invito para que a las 11 de la mañana esté allí conectado con nosotros y reciban esa palabra. Vamos a hablar del principio de la paternidad y el poder espiritual que tiene la cabeza. El por qué la bendición de la cabeza, del sacerdocio, cabeza, protón primero, del que es cabeza, del que es primero, de que el mayor bendice al menor, y el por qué el poder de la bendición que viene desde los padres, desde la cabeza de la casa. Entonces va a ser muy interesante y va a ser como una enseñanza compartida con mi esposa. También va a ser un ejercicio interesante estar sentado con mi esposa y partiendo principios y compartiendo las experiencias y compartiendo el testimonio de la palabra. Déjeme introducirle, vamos a materia. Déjeme hablarle en esta noche de las dimensiones de la fe. Las dimensiones de la fe. Dios es un Dios dimensional. Él fue creado en lo infinito. Él no tiene principio, no tiene fin. Él no fue creado. El creado fue lo demás, perdón. Él no fue creado, sino que Dios, que fue antes que la eternidad. Él crea la eternidad. Él crea el mundo. Él crea el hombre. Crea el universo entero. Él es el diseñador por excelencia. Él es infinito, no tiene principio ni fin. El alfa y el omega, el principio y el fin. Pero ese Dios dimensional que habita en la gloria, que nos enseña a nosotros, al ser humano. Ahora el hombre cae, y cuando cae pierde esa posición
de gobierno, de autoridad, de diseño y de propósito. El enemigo, Satanás, tenía que entrar por alguna puerta, y Adán, que significa puerta dimensional, Adán, que significa puerta o entrada también, que representa el enemigo, tenía que entrar por la puerta, no podía accesar de otra manera al hombre, al diseño, al hombre creado, sino a través de una puerta dimensional, y producir la caída. En esa caída el hombre queda sometido bajo una maldición que cae sobre la mujer y sobre el hombre. Y estos grados de maldición, estas varias facetas de la maldición. Una es la maldición de la tierra. La maldición de la tierra es: vas a tener que trabajar duramente, y cuando trabajes duramente la tierra te producirá ¿qué? Espinos y cardos. Tiene que ver con nuestra vida de productividad, que sería un costo, un esfuerzo muy grande producir y llegar a alcanzar. Pero por eso es que la maldición de la tierra se tiene que revertir. La Biblia habla de la tierra, de los cielos de bronce y la tierra de hierro. Quiere decir que es difícil producir en una tierra de hierro, que nos va a costar. Pero eso es parte del proceso de la maldición, que fue incrustada por el enemigo en un virus, en un mal que fue incrustado en las generaciones. Por eso Cristo, que es la segunda puerta por el cual se vino a restituir todas las cosas, a restituir el diseño, a volver el diseño, a volver al diseño original, a volver a ese propósito, y que en Cristo nuevamente somos posicionados. Efesios capítulo 1, versículo 3, que estoy sentado juntamente con Él en lugares celestiales, juntamente con Cristo soy bendecido en Él, y donde recupero las cosas, recupero mi posición y recupero mi autoridad. Por eso es necesario tener revelación de la autoridad bajo este ámbito, porque si yo tengo revelación de la autoridad y tengo revelación de la autoridad en Cristo, entonces sé hacia dónde apunto, sé lo que debo hacer. Pero este Dios dimensional, estoy hablando de la dimensión, del Dios que se mueve bajo dimensiones, nos enseña que nuestra vida espiritual tiene que crecer, que nuestros dones y talentos deben crecer, y que Él se mueve en esa dimensión. Nos lleva a que seamos ¿qué? Dimensionados. Vamos, dígalo conmigo, a que yo sea ¿qué? Dimensionado. Entonces la fe que es dimensional, la fe que tiene facetas. Entonces en Reyes capítulo 17 versículo 1 nos habla de Elías. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Y entonces aquí hay algo interesante. En estos días en un estudio aprendí, muy importante, que Tisbita, que viene de la palabra hebrea Tisbá, que significa Sabaoth, o significa también guerrero. Así que aparece en la escena bíblica. Este es el nombre espiritual de Elías: Elías el conquistador, Elías el guerrero, Elías el general de los ejércitos celestiales. Es otro nombre, otra connotación. Y esta es otra connotación de Elías: Elías el guerrero, Elías el general de los ejércitos. No hemos visto esto: Jehová Sabaoth, Jehová el guerrero, Jehová el que pelea por nosotros, Jehová el de los ejércitos, la otra faceta del Padre, el hombre de guerra. Pero dice que este Elías tenía una connotación. Dice que él tenía la unción. Ahora, los profetas tenían niveles y dimensiones, niveles de crecimiento. Y dentro de estos niveles de crecimiento, Elías, que aparece en la escena bíblica, dice que él le hablaba a la naturaleza y le ordenaba a la naturaleza que hiciera determinadas cosas. Y él dice que él le habló a los aires. Dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice esta frase: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya ¿qué? Presencia estoy. Diga conmigo: en cuya presencia estoy. Estar en la presencia de Dios. Y lanza una notificación, una palabra a los aires. Usted le puede hablar como si fuera una notificación, un decreto espiritual a los aires, diciéndole: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y efectivamente los cielos se cerraron. Entonces la fe tiene una unidad, una conexión directa con las palabras. La palabra y la fe están unidas. Dice Hebreos que el Señor creó el universo por el poder de su palabra. Y cuando vemos Génesis 1, cuando el Padre habla,
Hay poder creativo en lo que el Padre habla. Sea la luz y fue hecha. ¿Sí? Creó las lumbreras. Él hablaba y lo que hablaba se materializaba. O sea, aquí vamos a tener una lección muy importante aplicada para nuestras casas. Nuestras palabras tienen poder. Hay poder en nuestras palabras y no hay palabras inocentes. Cuando yo le digo a un hijo, tú eres un inútil, tú estás atando a tu hijo a ser inútil porque tus palabras tienen poder. Cuando tú descalificas a tu esposa y le dices que es incapaz o que es torpe, o le dices necia, o le dices rebelde, o términos despectivos extremadamente fuertes, de palabras fuertes, estás atando a tu generación, atas a tu esposa. Cuando tu esposa atacas a tu esposo, le dices carnal, le dices frío, le dices indolente, lo descalificas. Por eso una manera de construir familia es a través de las palabras. Y las palabras tienen poder cuando afirmamos. Y cuando afirmamos cosas, se materializan en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Ahora Elías es el hombre que le habla a los cielos y le dice a los cielos que no llueva más. Y no llovió. Ahora, vamos al contexto bíblico. En Reyes capítulo 18. Déjenmelo irlo introduciendo y dándole los principios. Vamos a soltarle cosas poderosas. En el versículo 41 del capítulo 18, y usted me puede seguir con su Biblia, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. O sea, aquí encuentro un Elías que se dimensiona en su fe. Él está diciendo al rey: ve y sube, ve y come y ve y bebe. O sea, mientras tú comes y bebes, Elías está diciendo: yo veo que viene una lluvia grande, se oye una lluvia grande. Ahora, por eso las próximas temporadas y las próximas cosas que van a pasar a nuestra vida, yo las puedo provocar. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Wow. Entonces Elías empieza a confesar: yo veo que viene una lluvia grande. Yo no sé a quién le estoy soltando esta palabra en este día, en esta hora, pero yo declaro sobre tu vida que una lluvia grande se oye, que tu fe se empieza a dimensionar, que esta palabra empieza a crear fe en tu vida, que tu temporada cambia, que tu estación cambia. Y si estás en una estación de verano, en otra estación de escasez, de desierto, de que no ves nada, yo le estoy lanzando una palabra en el Espíritu y estamos lanzando una palabra a los aires diciendo: yo veo una lluvia grande que se viene en el nombre de Jesús. Veo una lluvia grande de oportunidades. Veo una lluvia grande de bendición. Veo una lluvia grande de favor de Dios. Veo una lluvia grande de puertas abiertas. Viene una lluvia grande de cosas nuevas, de cosas mejores, de cambios de estación y de cambios de temporada. Porque si yo declaro la palabra y la creo, esta se va a materializar y esta va a producir vida en mí. Vamos, confiéselo en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Se oye una grande lluvia, dijo Elías. Y tú vas a encontrar la actitud del rey, la actitud de Elías y la actitud del criado. Son tres: la actitud del rey, la actitud de Elías y la actitud del criado. La actitud del rey representa gobierno, representa a los que están en eminencia, representa las autoridades. Quizás tenemos autoridades espirituales que creen en el Señor. Hay unos que creen en el Señor. En Colombia, aquí en Colombia, hay un movimiento político cristiano, porque la iglesia se despertó a colocar hombres en posición de gobierno. Por eso es necesario que nuestra generación estudie. Es necesario que estudien ciencias políticas, economía, administración, contabilidad. Si tú tienes 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 años, si quieres hacer una carrera, prepárate. Necesitamos gente en el gobierno. Acá representa el gobierno, la gente que está en eminencia. Pero Elías representa la iglesia profética, la iglesia que intercede, la iglesia que clama, la iglesia que gime, la iglesia que ayuna, la iglesia que vigila. Elías representa el clamor, pero Elías representa la fe
y la fe, que es una llave de rompimiento. He dicho varias cosas. He dicho que entramos en temporadas a veces hostiles. He dicho que entramos a veces en temporadas de desierto. Le escribí a un hijo espiritual en estos días: tú no fuiste diseñado para el desierto. La estación del desierto es una estación que debe pasar de nuestra vida, no quedarnos ahí. Que pasamos periodos de desierto, sí, que pasamos periodos de prueba, pero no nos quedamos ahí, tenemos que avanzar. Así que estaciones y temporadas vendrán a nuestra vida, pero hay estaciones que son del ámbito espiritual que debemos irrumpir con una herramienta de rompimiento para poder avanzar y para poder hacer que la estación cambie. La estación decía que el pueblo de Israel llevaba 3 años y medio sin lluvia. ¡Wow! Estoy declarando por la palabra en este día que se está anunciando un tiempo de recesión. Y la recesión económica quizás dure meses y años. Hay países que van a durar años y meses en recuperarse. Estoy lanzando una palabra del Espíritu diciendo que no importa que los cielos se cierren y no importa que venga el tiempo peor. Número 1, existe la economía del cielo, el banco del cielo, y el banco de Dios nunca quiebra. Número 2, estoy diciendo en este día que el Señor preservará las generaciones de aquellos, de los hijos. Estoy diciendo por el Espíritu de Dios que seremos resguardados por el Padre, que Él enviará su provisión, que Él abrirá puertas a favor de nosotros. Así como Elías fue alimentado por unos cuervos, y que lo expliqué ya en una de las enseñanzas anteriores, que cuervo no era un animal, que cuervo en la traducción hebrea eran hordas de gentes que andaban merodeando, eran como vándalos, era como gente que andaba por allí merodeando cerca de Israel, que eran hordas de gente que le llamaban los cuervos. Ellos vinieron y trajeron alimento. Estoy diciendo que Dios usará gente, personas. Estoy diciendo que a la puerta de tu casa vendrá provisión. Estoy diciendo que una puerta de oportunidad vendrá laboral. Estoy diciendo que Dios tocará a una persona, a alguien, que Dios colocará inquietud en alguien para que venga la provisión a tu vida, a tu casa y a tu familia. Porque así como Elías fue sustentado en el arroyo de Querid, y él bebía del arroyo porque Dios le proveyó ese arroyo. Aunque había sequía, había un arroyo, aleluya. Aunque había sequía, había una fuente donde salía agua. Y aunque haya sequía, Dios proveerá un Querid para tu vida, para que tú seas alimentado y sustentado, para que tu generación se preserve, para que mi generación y mi casa sea preservada en el nombre de Jesús, y seamos levantados en Él y sustentados en Él. Hay una palabra poderosa en el hebreo que dice Jehová Jireh. Él es mi proveedor. Jehová Jireh, Él es mi sustento, Él es mi confianza, Él me sostiene. Muévase lo que se mueva en el mundo, mi confianza y mi economía. Vamos, dígalo conmigo. Mi confianza y mi economía están en las manos del Eterno. Aleluya, yo lo creo en este día. Y Él le dice entonces: yo veo una lluvia grande. Entonces, un ámbito de la fe y una dimensión de la fe tiene que ver con el ver lo que no ha sido materializado en la tierra. Wow, y ese es el gran desafío. Por eso fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo, pero creo. Y ahí está el gran desafío. Yo no veo, pero creo. No estamos viendo, pero yo creo que va a venir. O sea que la primera estación de rompimiento es la fe. Por eso un ministerio para ir en avanzada. Por eso un llamamiento, un empresario de Dios, un hombre de Dios en este tiempo necesitará necesariamente la herramienta de la fe para poder avanzar. Ahora le dice, porque no me quiero quedar allí, dice: sube, come y bebe, porque yo oigo que una grande lluvia se viene. Eso es una estación de rompimiento. Pero ¿qué hace Elías? Elías dice que se postró en tierra. La palabra postrarse aquí es proscuneo, que significa doblar las rodillas y poner la frente en el suelo. Se postró en tierra entre las rodillas, en el monte, en la cumbre del monte Carmelo, monte que tiene que ver con poderes, autoridades, dominios. Pero él dice que sube al monte Carmelo y se pone de rodillas. Entonces, la gente que Dios va a usar en los próximos años y tiempos es gente que tiene una marca de intimidad con el Padre, gente que tiene tiempos con Dios a solas. Del profeta Kevin Leal aprendí esta frase: horas con Dios, muchas horas con Dios y minutos con los hombres. Esa es la clave de la gente que Dios va a usar en esta generación. Entonces es un hombre que se postra, es un hombre que adora,
Es un hombre que busca en las rodillas. Es un hombre que busca en intimidad, y él empieza a crear un rompimiento a través de la oración. Y le dijo a sus criados: ve y sube ahora y mira hacia el mar. Y subió el criado y miró y dijo: no hay nada. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Seamos sinceros, hermanos. Oramos y ayunamos y no vemos respuesta. Oramos y clamamos y no vemos respuesta. Hacemos alabanza, vamos a la palabra: sí, Señor, yo te creo, pero no llega el correo, no llega la respuesta, no pasa la hoja de vida, no se abre la puerta. Y allí es donde yo quiero darte otro principio: perseverar en la fe es importante. Activar la fe es importante, pero perseverar en la fe conforme la palabra que hemos recibido. Perseverancia en la fe y tomar la palabra que Dios me ha dado, porque la palabra que Dios me ha dado puede ser abortiva. O sea, yo puedo recibir una palabra y dejar que se vaya, pero yo puedo recibir una palabra de parte de Dios y adoptarla para mí. Por eso fe tiene que ver también con ese embarazo espiritual. Lo voy a decir de esa manera para que se entienda de alguna forma. Yo recibo una palabra que es como un esperma de Dios, la tomo en mi espíritu, la adapto en mi espíritu, la adopto en mi espíritu, me apropio de ella. Hay gente que oye la palabra y la deja ir. ¿Por qué? Por la incredulidad. Hay gente que oye la palabra y dice: yo no creo en eso. Eso que está hablando de ese hombre es para otros. Eso es para los creyentes. Eso no aplica para mi vida. Pero déjeme decirle que la fe es para todos. La fe es para todos. Y es el tiempo de volver a Dios en fe, de adoptar la palabra y de creerla. Si yo la tomo y la creo, ahora esa palabra se mete en mi espíritu. No la dejo escapar. Y cuando alguien se embaraza, es una palabra que entra, es una semilla de fe que entra dentro de nosotros y que empieza a producir algo dentro de mí, que es la convicción de que sé que Dios va a hacer y punto. Esta es la fe que nos lleva a rompimiento. Ahora, ¿qué vio el criado? No vio nada. Pero Elías le dijo: vuelve 7 veces. A la primera, a la segunda, a la tercera vez nosotros nos vencemos. La segunda vez revisaste, miraste, intentaste hacer. Pero aquí está la perseverancia de la fe. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y a la séptima vez. Pero a la séptima vez vemos como la mano, dice: veo una nube como la mano de un hombre. Entonces aquí aplicamos el otro principio: la fe que es confrontada, la fe que es probada. ¿Por qué? Porque la respuesta, quizás otro dijo: no, es que si se asomó al mar vio un poco de nubes y vio una tormenta y vio que venían rayos y que todo el cielo se puso gris. No, vio una nube como la mano del hombre. Por eso las primeras respuestas a tu vida pueden llegar en cosas pequeñas. No subestimen las cosas pequeñas. No subestimes los comienzos pequeños. No subestimes el hacer en las cosas pequeñas. Yo recuerdo cuando iniciamos el ministerio. Mi padre es un apóstol y yo quise plantar una obra en Bogotá de cero. Yo quería vivir la experiencia que vive un pastor plantando una obra de ceros, donde nadie le da nada, donde nadie le entrega gente, donde nadie le entrega recursos, donde no tienes una plataforma de recursos. Me acuerdo que la primera ofrenda del Alfolí, que era de Icopor, los que se acuerdan conmigo de esa temporada, y mi primera ofrenda fueron 13,000 pesos en monedas. Había un par de billetes de 1,000 y de resto era pura moneda. Y yo tomé el Alfolí, conté la ofrenda, dije: gracias, Señor, bendito seas por esta primera ofrenda. 13,000 pesos entre monedas que habían y unos pocos billetes. Pero mi fe empezó a dimensionarse a partir de allí, de una primera semilla. Por eso no subestimes el comienzo o la ley de las pequeñeces. La ley de las pequeñeces es desde donde arrancas, de donde partes. Y consejo número 2, no te burles nunca, ni subestimes el que está empezando, porque hay gente que te puede ver así. Yo era una ofrenda de 13,000 y 5 personas sentadas. Y alguien podría decir: este es un fracaso, este no tiene nada. Pero la perseverancia y la fe llama las cosas a existencia. Eso hizo que vinieran movimientos. Yo puedo contarle muchos testimonios de movimientos de Dios donde nosotros tomamos locales, hicimos inversiones, desafiamos la fe, estuvimos en lugares, abriendo iglesias aquí en el norte, estableciendo lugares de culto, tomando lugares que eran imposible
bajo el ámbito natural. Y esto aprendí de la fe. Hay un cálculo matemático o contable que tú tienes, donde están los números. Hay gente que es solo números y solo precisión. Y eso está bien, que seamos organizados. Pero hay un error en eso. Cuando nuestra fe es 2 más 2 es 4. Y 4 más 4 es 8. Y eso es lo que tengo y punto. No existe otra realidad. Entonces estás equivocado. Siempre hay que dejar la parte contable o la parte administrativa y hay que dejar un margen de fe. No estoy diciendo que todo tiene que ser, porque hay una fe también mal infundada, hay una fe religiosa, hay una fe que es emocional, hay una fe de gente que dice que tiene fe, pero es una mística de algo que no tiene sentido. Por eso aprendí de un hombre de Dios aquí en Bogotá que la fe se tiene que vestir de ropa de trabajo. Vamos, dígalo conmigo, la fe se tiene que vestir de ropa de trabajo. Mi fe y mi proyecto debe tener una acción. Fe y acción van de la mano. Usted ve a Elías subiendo a Carmelo, pronunciando una palabra, pero provocando algo de Dios. Lo ve en el Carmelo de rodillas, orando, pero ve que envía al criado a una gestión de fe. Por eso el accionar de la fe es importante. La fe y la acción. Orar y accionar. Por eso nosotros hablamos de la oración, que es la oración con la acción. Ahora hablamos de la fe en acción, para que la fe en acción produzca resultados y empiece a generar nuevas cosas en mi vida, nuevas cosas en mi casa, nuevas cosas en mi familia y nuevas temporadas. Si no puedo hablar de una fe que no tiene un fundamento, que es mística y es surrealista y que no tiene ningún sentido. Ahora debe haber una parte contable administrativa, pero siempre a hombre de Dios deja un margen de fe, decirle yo le creo a Dios por su movimiento. Yo he podido ver en mi vida, durante muchas estaciones de mi vida, donde llevo 40 años de fe y más de 20 años de ministerio sirviendo a Dios, donde los números decían no se puede hacer, pero donde Dios siempre trajo su provisión y su respuesta, y Dios me dijo sí se puede hacer. Recuerdo cuando llegué a Colina Campestre, y cuando llegué a Colina Campestre, el Señor en el año 1999 me puso a caminar por acá. Y me dijo, camina. Me vine con mi esposa, tomada de la mano desde Boulevard Niza, todo esto era campo. Y míralo. Y yo le decía, amor, ¿cómo sería vivir acá? ¿Cómo sería pasarnos acá? ¿Cómo sería abrir una iglesia aquí? En la fe, hablaba. Mi realidad decía, tú no puedes hacerlo. Vivía en un barrio bien retirado hacia el sur, con 0 posibilidades económicas, donde lo que me entraba más me demoraba yo en tener un dinero que en gastarlo y que me faltara dinero para cubrir las necesidades. Yo empecé a mirar y empecé a crecer en fe. Un día me paré frente a un edificio y decía, mi hijo, ¿tú crees que puedes vivir ahí arriba? Y miré hacia arriba y yo dije, sería muy loco que yo pudiera vivir aquí en un lugar como esos ahí arriba. Y al mes estaba viviendo en ese lugar. Y la provisión llegó. Yo decía, Señor, di un paso de fe. Los que recuerdan esa temporada, tengo amigos de esa época, como Samuel Villarraga, que lo veo conectado en las transmisiones. Fue testigo de esa temporada donde yo decía, Dios mío, ¿de dónde vendrá la provisión para sostenerme? Y empecé a recibir una llamada, empecé a recibir otra, me llamaban en una iglesia, venga, haga este seminario, otros me decían, haga esta asesoría. Un pastor me bendecía, el otro me bendecía, se me abría una puerta y otra puerta, porque cuando yo entré en el ámbito de la fe, conecté algo, amados, que no sabría explicarlo, que empezaba que las cosas empezaran a moverse y a suceder en un movimiento continuo. O sea, por eso es que estancamiento, uno sabe cuando está estancado. Cuando no hay movimientos, no hay crecimiento, se estancó, las aguas se estancaron, pero uno sabe cuando el movimiento de la fe está allí, porque empiezan a suceder las cosas de Dios. Aleluya. A la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y él le dijo, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Yo lo que encuentro en Elías es un lenguaje continuo de fe. Nuestra vida en Dios tiene que ser una vida de fe. En esas dimensiones de fe hay unos pasajes que quiero leer. Les dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
todo hombre de Dios, toda familia de Dios, en esta estación que va a haber de recesión económica, en esta estación donde se ponen las cosas más difíciles, reciba esta palabra de esperanza hoy, y es que necesitamos para avanzar en nuestra vida la fe como una herramienta espiritual. La falta de fe nos puede llevar a un estancamiento total, hermanos. La aplicación de la fe nos lleva a romper estaciones de detenimiento, de quietud y de grandes dificultades. La fe es espiritual. Y déjeme cerrarle hablando de varias facetas. Existe la fe natural. Existe la fe natural, que es la gente que dice, bueno, yo creo, yo le creo a Dios, pero hasta que no vea materializado, no creo. Esa fe natural es gente que opera en fe natural, que hace cosas, pero es una fe limitada, llega a un tope, no avanza más. La fe natural se puede acabar con una crisis o una circunstancia extrema. Se le va su fe porque usted ve algo que lo golpea, algo que no llegó, algo que vino y produjo un detenimiento. Pero existe también la fe emocional. La fe emocional está escrita en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, donde Tomás le dice al Señor, Señor, si yo puedo meter mis dedos y tocar, creo. Esa es la fe emocional. La fe emocional es una fe momentánea. Creíste en un momento determinado y después como sé que se va la fe. Porque no viste una respuesta inmediata, se te va la fe, se te apaga la fe. ¿Por qué? Porque tienes una fe emocional. La fe emocional hace que la gente se vuelva negativa. La fe emocional hace que el creyente se vuelva murmurador, un querelloso, un quejón, el que se queja por todo, el que se queja por las circunstancias, pero no activa ni avanza y le echa la culpa a todo el mundo. La fe emocional es una fe momentánea. Tomás necesitaba tocar para creer. Es gente que dice, si veo, creo. Pero existe la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es la que está basada en la palabra. La fe sobrenatural es la que está basada en Dios y en sus promesas, donde me mantengo firme, vea lo que vea. La fe sobrenatural es la fe que traspasa mi circunstancia actual. Vamos, digan, mis circunstancias actuales no determinan mi propósito, ni mi diseño, ni mi asignación a Dios, ni lo que voy a alcanzar. Mis circunstancias actuales no determinan mi futuro. Vamos, confiesa eso en esta noche. La fe sobrenatural es una fe espiritual. Es la fe que tiene la convicción y la certeza que va a venir. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 2. Es la que hace que una persona reciba sanidad. Es la que hace que una persona opere en el poder de lo sobrenatural. Es lo que hace que una persona opere en una fe de rompimiento en el área financiera, en el área empresarial, en sus negocios, porque activa su fe para avanzar. El otro nivel de la fe yo lo llamo la fe asociada o prestada. Es una fe donde tu familia no tiene fe, pero tú sí tienes fe. Y por causa de tu fe, la fe se extiende a los demás. Es una fe donde a veces el discípulo o la oveja de la iglesia, o el creyente o el líder no cree, pero yo creo. Y yo oro y confieso la palabra y declaro en el nombre de Jesús que Dios lo va a hacer. Hace unos años atrás, un profeta visitó nuestra casa. Mi esposa tenía una tendinitis fuerte en los brazos, estaba enferma de tendinitis. Ella no podía ni peinarse, ni se podía cepillar de los dientes de la inflamación que tenía. Estaba en tratamiento con inyecciones. Este hombre de Dios llegó a la casa y le dice, hermana Adriana, ¿pero usted no cree que Dios puede sanarla hoy? ¿Usted no cree en el Dios de lo sobrenatural? ¿Usted no cree en el Dios que pueda hacer una intervención en este momento sobre tu vida? Y ella dijo, vengo enferma, llevo meses enferma de esto. Y él le dijo, toma el vidrio. Nosotros tenemos un comedor en vidrio y el vidrio pesa demasiado. Y él dice, toma el vidrio y levántalo. Levántalo en el nombre de Jesús. Si usted no cree, yo le presto fe, le dijo el profeta, para que usted crea en este momento y reciba un milagro de parte de Dios. Y él dijo, toma el vidrio y levántalo. Y mi esposa tomó ese vidrio. Es un vidrio que entre 4 hombres en la casa de mi tamaño toca tomarlo porque es demasiado pesado. Mi esposa levantó el vidrio y le dijo, sosténgalo. Y mi esposa sostuvo un vidrio por una estatura o una altura, de unos 30, 40, 50 centímetros, sostenido en brazos, donde ella nunca bajó. Él le dijo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Yo pude ver ese milagro creativo en mi cara. No me lo contaron, yo estuve presente. Ella bajó el vidrio
Después de eso le dijo, bájelo, porque ella lo sostuvo. Yo después intenté subirlo y no pude con mi fuerza. Dijo, bájelo y usted ha sido sana en el nombre de Jesús. Es una fe asociada. Ahora existe las dimensiones de la fe espiritual. La Biblia nos habla del don de fe. Y como Santiago le dijo a los hermanos, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. En este día podemos decirle al Señor, danos la fe que requerimos. La fe es espiritual, está escrita en Marcos capítulo 11, versículo 21 en adelante. Y si le dijeres a este grano de mostaza, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, pequeño como un grano de mostaza, si usted lo ha visto, y le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar. Y hay unas cosas claves en ese pasaje de la Biblia, porque dice, si no dudare en su corazón. Entonces cuando la duda viene, hacemos abortiva la fe. Lo que digas y lo que dices te será hecho. Si no hay duda en mi corazón. Por eso la fe trata con el corazón y trata con nuestro interior. Lo que yo diga y lo que yo confiese será hecho. Esa es la fe que viene para rompimiento. Marcos capítulo 11, versículos 21 al 24. Es una fe que logra activar los de repente de Dios. Es una fe que cambia las circunstancias. Es la fe que ayuda a avanzar en medio de las dificultades más profundas. Como su nombre le indica, es la fe que rompe las leyes naturales a los problemas y los revierte. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Oremos, hermanos. Creo que hemos tenido un tiempo especial de la palabra para decirle al Señor en este día, Señor, inyéctanos, danos la fe, danos la convicción que necesitamos. Existe gente que opera en fe negativa. La gente que opera en fe negativa es gente que tiene un espíritu abortista. Todo es negativo, todo es malo, todo es oscuro, todo es no se puede, todo es yo ya lo intenté y no funciona. Todos los productos del mercado no funcionan, todos los negocios no funcionan. ¿Por qué? Porque operan negatividad. Hazte siempre amigo y socio y compañero de gente que tiene en su marca en su vida fe. Y apártate de la gente que es negativa, mata propósito y mata visión. Porque uno que tiene mentalidad de pollo no puede hacer que huele otro como águila. Porque el que tiene mentalidad de pollo se junta con los de mentalidad de pollo. Estos siempre van a tener una visión abortiva. Júntate con gente que tiene visión espiritual. Gente que tiene fuerza espiritual. Gente que tiene fe en su vida, pero que también su vida es un testimonio de fe. Cada cosa en su vida es un testimonio de fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche recibimos fe para avanzar. En esta noche recibimos fe para conquistar. En esta noche toda fe contraria y negativa se arranca de nuestra vida. Vamos, confiésalo eso en esta noche. Haz esa declaración. Toda fe negativa, todo espíritu de incredulidad, toda dureza de corazón, todo espíritu de no puedo, todo espíritu de no puedo avanzar, toda negatividad, toda oscuridad es arrancada de nuestra vida. Y ahora que venga la fe en una unción de avanzada, en una unción de rompimiento, en una unción de creerle a Dios por esta temporada, en una unción de creerle a Dios por su provisión, por la sanidad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra sigue siendo vigente. Él es el mismo Dios de la sanidad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Él sigue siendo ese Dios. Nosotros declaramos fe y tu palabra en este día. Ahora para ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Sobre todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Sobre toda gente que esté infectada ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro una palabra de fe sobre tu vida. Yo declaro que tu cuerpo obedece al diseño. Todo virus se corta en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte asignado a tu vida se corta en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que el Señor te levanta, que el Señor te sana, que el Señor ayuda a nuestra economía, a nuestras casas. Viene fe para creerle a Dios, que Él nos va a sostener junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el cerrar de este año. Pero también el comenzar del año 2021. Estamos sostenidos por ti y estamos sostenidos por el Padre. Yo lanzo una palabra a esos ministerios, a esas personas, a ese empresario, a ese hombre de Dios que está atravesando una situación difícil y declaro que Dios te levanta de ese lugar de dificultad. En el nombre de Jesús,
por el poder de su palabra. Les bendigo en este día. Contáctenos si ustedes quieren escribirnos, si quieren oración, si quieren mentoría, si eres un ministro, un líder empresarial, alguien que necesita contactarse, contáctese con nosotros. Yo mismo respondo mensajes. Mi equipo también, hay un equipo ahí pendiente porque hemos recibido correos. Yo estaba teniendo correos esta semana de gente que nos ha escrito por oración, de gente desesperada, de gente que ha estado en batalla, de gente que necesita ayuda, pero estamos para ayudarles. Les bendecimos en este día. Declaramos en el nombre de Jesús el shalom de Dios. También recordarles que de este sábado de noche, el 27 sábado de junio, hay escuela avanzada de liderazgo. Si alguno de ustedes, si usted es un ministro, si usted es un hombre de Dios, un empresario, un líder y quiere recibir la escuela y quiere conectarse con nosotros a recibir entrenamiento espiritual de cosas que yo no puedo hablar acá, pero que profundizo a través de las escuelas, entonces por favor contáctese con nosotros, inscríbase en la escuela. Este también es para los hijos espirituales, los líderes de casa, de grupos de casa que están mentoreando y entrenando, también para los servidores y para todas las personas que quieran participar. Felicito a la gente de Yopal. Andrés estuvo participando de nosotros, de la escuela, y vamos a tener unos ministerios de Venezuela y de otros lugares conectados en la escuela de formación del 27 de junio. Les bendecimos. Buena noche. Chao, chao.